Continuamos ahora con el módulo 5, denominado control interno de la calidad en los procesos de medición. Vemos en la pantalla el objetivo general o los objetivos generales, que consisten en comprender los conceptos estadísticos involucrados, con la exactitud de los resultados de los métodos de ensayo y para poder aplicarlos a la construcción e interpretación de sistemas de control de calidad internos y externos. Entonces, los temas que vamos a ver en este curso tienen como fundamento las herramientas de matemática estadísticas que vimos básicamente en el módulo 1. Entonces, para poder desarrollar adecuadamente este módulo 5 es imprescindible haber llevado a cabo el módulo 1, correspondiente a estadística aplicada a los métodos de ensayo. Por otro lado, vamos a intentar en este módulo aprender a desarrollar distintos sistemas para controlar la calidad de los resultados de los ensayos, tanto de manera interna como externa. Le vamos a llamar control interno de la calidad a los mecanismos que vamos a desarrollar internamente en el laboratorio, como por ejemplo las cartas de control, y vamos a llamar control de calidad externo al desarrollo o a la participación en ejercicios interlaboratorios o llamados ejercicios de aptitud. En tercer lugar, vamos a estimar la performance de los distintos sistemas de control de calidad de los resultados de los ensayos. Entonces, en base a eso podremos decidir cuáles métodos emplear, cuáles técnicas emplear y caracterizar respecto de la calidad que tiene cada técnica a los fines de controlar, sobre todo internamente, la calidad de los resultados. Las referencias, como siempre, el vocabulario internacional de metrología, la serie ISO 5725 referidos a exactitud de las mediciones, la norma ISO 17025, que siempre está presente. Vamos a nombrar la norma ISO 13528, que se refiere a métodos estadísticos para la utilización en comparaciones interlaboratorios de aptitud. Y por último tendremos en cuenta un libro de texto, que es Estadística y Quimiometría para Análisis Químico de Miller. Toda esa literatura está disponible en la sección Publicaciones útiles de este curso. Bueno, la norma ISO 17025 requiere lo siguiente. Nos dice que el laboratorio debe tener procedimientos de control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones que se llevan a cabo. Recordemos que este curso se basa en ensayos y no calibraciones. Suponemos que todos los laboratorios que están siguiendo este curso realizan ensayos y no calibraciones. El punto 2 dice que los datos resultantes deben ser registrados de forma tal que se puedan detectar las tendencias y, cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Nos dice la norma también que dicho seguimiento debe ser planificado y revisado y puede incluir, entre otros elementos, los siguientes. El uso regular de materiales de referencia certificados o control de calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios, participación en comparaciones interlaboratorios, repetición de ensayos o calibraciones, utilizando el mismo método o método diferente, repetición de ensayos de calibraciones de los objetos retenidos, correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. Todos esos elementos van a ser desarrollados en el presente módulo. Los datos de control de la calidad deben ser analizados y, si no satisfacen los requisitos predefinidos, deben tomarse las acciones planificadas para corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos. Básicamente, en nuestro control de calidad, nosotros vamos a monitorear el error sistemático, del cual hemos hablado ya abundantemente en módulos anteriores, y también vamos a controlar el error aleatorio. Y a su vez vamos a tener la posibilidad de detectar tendencias
los resultados. Tendencias respecto de la evolución de nuestro método de medición. Dentro de los materiales que vamos a utilizar para el control interno, vamos a trabajar con muestras de control, con blancos de reactivos, con muestras adicionadas, con duplicados, con muestras de valor conocido, utilizando cepas de referencia, por ejemplo para los métodos microbiológicos, que bueno, este curso no está referido a ese tipo de ensayos. Dentro de las cepas de referencia, lo que son ensayos positivos, negativos, selectividad y productividad. Para el caso del control externo, trabajaremos con ejercicios interlaboratorios en general y más específicamente con ejercicios, ejercicios basados en ensayos de aptitud. Para asegurar y controlar la calidad, debemos poseer una infraestructura para el aseguramiento de la calidad, trabajar con el método analítico adecuado, realizar un control de calidad interno y realizar un control de calidad externo, es decir, pruebas de aptitud. Esto es lo que significa asegurar y controlar la calidad. Respecto de los procedimientos para el control de calidad interno, con esos procedimientos, entonces por el control de calidad interno, vamos a buscar, como decíamos recién, errores sistemáticos y aleatorios superiores a lo aceptable. Es decir, previamente vamos a definir un criterio, ¿sí? Y en base al criterio decidiremos si un error sistemático lo supera o no, y lo mismo para un error aleatorio. En base a eso diremos que sí se supera ese límite para el error sistemático o se supera ese límite para el error aleatorio, nuestro método de análisis está fuera de control estadístico. Trabajaremos con una muestra de referencia, ¿sí? Una muestra control de referencia, si es que queremos buscar errores sistemáticos, y trabajaremos repitiendo muestras si es que queremos buscar errores aleatorios. Ustedes recuerden, cuando hablamos de validación de métodos, qué experimentos realizábamos para decidir si un sesgo era significativo o no, y qué experimento realizábamos para determinar una repetibilidad o una reproducibilidad. Bueno, en un caso, entonces, errores sistemáticos, por ejemplo, ¿se acuerdan que hacíamos la prueba T para decidir si un error sistemático era significativo o no? Y después, en el caso de la determinación de la precisión, ya sea en condiciones de repetibilidad o reproducibilidad, lo que hacíamos era repetir una muestra. En el caso de las referencias, nosotros nos basamos entre la diferencia entre un valor promedio y un valor de referencia, y en el caso de determinar la precisión, simplemente trabajamos con un estimador de la dispersión, que en ese caso era el desvío estándar y o la varianza. Respecto entonces de las muestras de control de calidad, decimos que en cada serie de análisis deben colocarse muestras de control de calidad. Ustedes realizan una serie de análisis de 20 muestras. Dentro de esas 20 muestras debemos colocar al menos una muestra de control de calidad que nos va a permitir sondear, nos va a permitir chequear que nuestro método de análisis permanezca bajo control estadístico. En el punto 2 dice que las muestras de control de calidad deben ser independientes de los estándares de calibración. Eso es muy importante a tener en cuenta y es uno de los errores más frecuentes de encontrar en el laboratorio, que el laboratorio suele calibrar su equipo con una determinada solución y luego utilizar esa misma solución o una hija de esa solución, una dilución de esa solución para elaborar las muestras de control. Entonces hay que tener en cuenta que si por alguna causa ese calibrador, esa solución calibradora se ha deteriorado, al realizar el control con esa misma solución deteriorada,
bueno, pues no vamos a detectar ningún cambio. Entonces siempre es conveniente que tanto las muestras de control de calidad como los estándares de calibración sean independientes, ¿no? Y como dice ahí, al menos, en el punto 3, al menos que sean soluciones preparadas desde lotes de estándares diferentes. Pueden ser de la misma marca, pero de distinta concentración. Perdón, de distinto lote. Las muestras de control de calidad pueden ser soluciones estándares, si es el que yo voy a controlar, por ejemplo, calibradores, blancos de matrices adicionadas, si yo voy a evaluar algún efecto matriz o una recuperación, por ejemplo, para monitorear un sesgo, materiales de referencia listos para el uso, como son los que puedo encontrar y que pueden ser similares a una muestra, materiales de referencia secundarios, es decir, derivados de aquellos materiales de referencia, y materiales de referencia certificados que, bueno, ahí en ese caso coincide la matriz de ese material de referencia certificado con la matriz de las muestras que yo utilizo habitualmente. Con respecto de soluciones estándares como muestras de control de calidad, me va a permitir evaluar la calibración, es decir, decidir si mi equipo mantiene su estado de calibración o si hay alguna deriva a lo largo del tiempo, justamente verificar la estabilidad, verificar equipos, etc. Para eso me sirven las soluciones estándares que no necesariamente tienen que coincidir con la matriz de la muestra. En el segundo punto, los materiales de referencia certificados como muestra de control de calidad evalúan la totalidad del proceso analítico, incluye calibración y estabilidad de equipo. Si nosotros estamos evaluando, por ejemplo, la concentración de, no sé, de un metal en un suelo, obviamente, si a ese metal yo determino, por decir algo, a través de una técnica de absorción atómica, bueno, sabemos que un equipo de absorción atómica se calibra con soluciones de sales metálicas, soluciones estándar, ¿no? Entonces, evidentemente, una solución estándar tiene una matriz diferente a un suelo al cual yo le quiero determinar esa concentración de metal. Evidentemente, de esa manera yo no voy a estar chequeando, monitoreando la totalidad del método. Ahora es diferente si yo adquiero, por ejemplo, en el mercado un material de referencia certificado que sea una muestra de suelo homogeneizada y que tenga certificada la concentración de metal que yo estoy analizando. En ese caso, a ese material de referencia certificado, que es una matriz suelo certificada, la voy a tratar como si fuese una matriz de trabajo. Entonces, esa va a ser mi muestra de control. Juntamente con las muestras de trabajo, yo voy a analizar mi muestra de control y después, bueno, evaluaré el resultado que mi método genera para esa muestra de control. Y entonces, como bien dice ahí, un MRC, un material de referencia certificado, me permite a mí evaluar la totalidad del proceso analítico, incluye la calibración y la estabilidad del equipo. Si eventualmente ese suelo tiene que procesarse, digerirse con una mezcla de ácidos fuertes, filtrarse, llevar a sequedad, retomar, etcétera, etcétera, ese material de referencia certificado va a sufrir el mismo proceso que las muestras. Por lo tanto, voy a estar evaluando la totalidad del proceso analítico, a diferencia de las soluciones estándares, como veíamos más arriba, que me sirven simplemente para evaluar el equipo. Recordemos que en un método analítico tenemos al menos dos etapas, la etapa de tratamiento de la muestra y la etapa de lectura, sin contar que previo a eso tenemos una etapa de muestreo y ya en el próximo módulo vamos a trabajar con control de calidad del muestreo. Todo proceso amerita a que se le controle su calidad, la calidad del producto que genera. En nuestro caso, como ya sabemos, es un resultado.
Respecto de la muestra de control de calidad, esas muestras deben ser estables. A mí me interesa conocer la evolución de mi método de análisis y no la evolución de la muestra, en el caso de una muestra que no sea estable. Debe haber en cantidad suficiente. Debe haber en cantidad suficiente para que a mí me permita construir, ya vamos a ver más adelante, una carta de control y a su vez que me quede muestra para seguir controlando. Si esa muestra se me acaba, pues yo tengo que construir una nueva carta de control y obviamente trabajar con nuevos puntos de control. El analito y la concentración deben ser similares a las muestras que voy a analizar y la matriz debe ser similar a las muestras que con las cuales estoy trabajando. Las muestras de control de calidad entonces inician y cierran la serie de muestras a analizar. Intercaladas entre las series según el número de muestras. Como vemos ahí, tenemos S0 a S2, que son soluciones estándar. BL, que es una muestra, en este caso son dos soluciones blanco. QC son las muestras de control de calidad. Y T1, T2, T3 son las muestras en sí. Entonces tenemos S0, S1, S2, que pueden ser soluciones que me van a servir para verificar el funcionamiento del equipo, para verificar el estado de calibración del equipo. BL, una muestra blanco que me permite evaluar o descartar una posible contaminación de los reactivos. Y luego las muestras de control de calidad, como decíamos recién, que me permiten evaluar la totalidad del método analítico. Vamos ahora específicamente a control interno de la calidad. Entonces nos referimos ahora al control interno de la calidad, es decir, aquellas técnicas, aquellas herramientas que nos van a permitir monitorear esos dos parámetros de calidad de los resultados analíticos, que son el error sistemático y el error aleatorio. Vemos ahí en una gráfica de causa y efecto cuáles son las fuentes de variabilidad analítica que afectan, por ejemplo, a un método de HPLC respecto de los materiales. Y por materiales nos referimos a las muestras que voy a ensayar y también a los estándares. Se refiere a variabilidades de fuente de variación como la estabilidad y la pureza, la manipulación y el almacenamiento, el muestreo, ¿sí?, de los materiales que voy a ensayar, la contaminación de los estándares, uso de material de vidrio o reactivos de grado incorrecto, el transporte en sí de los reactivos y de los materiales de ensayo. Por otro lado, cuestiones relacionadas al ambiente, como son la temperatura del laboratorio y su humedad, luminosidad, contaminación del ambiente, material particulado en aire, etc. Respecto del método en sí, estabilidad y adecuabilidad, si se está bien dicha la palabra, de la fase móvil, exactitud de la preparación de los estándares y las muestras, interferencia de matriz, complejidad de los procedimientos analíticos, calibración, número inadecuado de estándares, etc. Respecto del personal, también entrenamiento del personal, fallas en el uso de los protocolos, de los procedimientos, precisión y exactitud en el trabajo, interpretación analítica de los procedimientos, comunicación entre analistas, etc. Y después, respecto del equipamiento en sí, degradación de las columnas, de los sistemas de calentamiento, conjuntamente con sus fluctuaciones, variaciones en la lámpara
emisora de UV que forma parte del detector, bombas, velocidades de flujo, bloqueos, calibración de las balanzas y el material de vidrio, etcétera, etcétera. Esas son entonces fuentes de variación que yo voy a pretender detectar a través de, o mejor dicho, son fuentes de variación que me van a generar justamente variabilidad en el resultado y esa variabilidad la voy a monitorear para conocer si esa variabilidad está dentro de los límites esperables, dentro de los límites que yo previo análisis voy a considerar como aceptables. Habíamos dicho que cuando hablamos de variación, de variabilidad, nos referimos a precisión y esa precisión puede clasificarse de dos maneras. La precisión en condiciones de repetibilidad, que ya habíamos dicho, cuando mi método analítico en su conjunto es sometido a un proceso de repetir mediciones, variando la menor cantidad posible de condiciones. En este caso, trabajando siempre con alícuotas de la misma muestra, en el mismo laboratorio, por el mismo operador, usando el mismo equipamiento en un intervalo corto de tiempo. Bueno, eso entonces a mí me va a generar una variación que va a ser la variación mínima posible. Por otro lado, hablamos también de la precisión en condiciones de reproducibilidad, que es la dispersión de los resultados de ensayo mutuamente independiente utilizando el mismo método aplicado a alícuotas de la misma muestra, pero en diferentes condiciones, distintos operadores, diferente equipamiento, diferentes laboratorios, etc. Lo máximo que yo pueda variar dentro de mi laboratorio. Obviamente que el trabajar con diferentes laboratorios ya no es un control interno, sino que aplicaría un control externo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de repetir una muestra dentro de mi laboratorio a repetir una muestra entre distintos laboratorios. En el primer caso, repetir una muestra dentro del laboratorio, estamos hablando de reproducibilidad interna y en el otro caso, de repetir muestras a nivel interlaboratorio de reproducibilidad propiamente dicha. Entonces vemos lo que acabamos de decir, la repetibilidad en el extremo izquierdo, la reproducibilidad en el extremo derecho y entre medio la reproducibilidad interna. Entonces, cuando veamos la construcción de cartas de control, esas cartas de control van a ser construidas a nivel de reproducibilidad interna. Bueno, vemos una gaussiana hablando de límite de repetibilidad. Cuando yo repito una muestra determinada en condiciones de repetibilidad, es decir, variando la menor cantidad posible de condiciones, siempre teniendo alícuotas de una misma muestra, mismo equipo, mismo operador, etc., yo puedo construir una gaussiana y en base a esa gaussiana yo establezco los límites de la repetibilidad, es decir, que al duplicar una medición, al realizar dos mediciones, al repetir dos veces una medición, esa medición no deben ser mucho más diferentes que lo que expresa este límite de repetibilidad. No deben ser mucho más diferentes que 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por la varianza de repetibilidad que yo he calculado previamente. Y esto aplica a nivel interno, ¿sí? A un control de calidad interno. En cambio, esta otra ecuación ya tiene en cuenta, o sea, se denomina el límite de reproducibilidad. Este es un límite que a mí me establece que entre dos mediciones, una medición de cada laboratorio, ya estamos hablando de reproducibilidad, estamos hablando a nivel interlaboratorio, es decir, dos mediciones no deben ser diferentes, es decir, para decir que dos mediciones son diferentes, esa diferencia debe superar ese límite de reproducibilidad que es 1.96 multiplicado por
la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la varianza de repetibilidad de los laboratorios y la varianza interlaboratorial. Esa información se obtiene desde un ejercicio interlaboratorio, a los fines de la validación de nuestro método, a los fines de demostrar competencia y demás. Nosotros nos vamos a quedar sobre todo con el límite de repetibilidad. Este parámetro se utiliza más en el ensayo, en el análisis de datos desde un ejercicio interlaboratorio, desde la óptica de quién organiza ese interlaboratorio, que no es necesariamente nuestro caso. Es decir, que a los fines de controles muchas veces se duplica una muestra y uno debe fijarse que esa diferencia no sea superior a este límite de repetibilidad. Si esa diferencia es superior, implica la posibilidad de algún problema, implica que la imprecisión es mayor a la esperada para ese método analítico, el cual ya ha sido validado, por ejemplo. Bueno, esto ya lo hemos visto en estadística, como una gaussiana A construida en base a lecturas individuales se transforma en la gaussiana B, que es construida en base a lecturas promedios de esas lecturas individuales. Entonces lo que hago es tomar los datos de la gaussiana A, agruparlas de A4, formar grupos de n igual a 4 y después calcular los promedios de cada grupo y luego sí con esos promedios construir un histograma. Evidentemente la gaussiana de los promedios es más angosta que la gaussiana de valores individuales. ¿Se acuerdan el famoso desvío estándar sobre raíz de n? Entonces eso es lo que se llama el error típico de la media. Eso nos va a permitir después interpretar una carta de control. Cuando uno tenga una carta de control, esa carta de control podrá ser de valores individuales o esa carta de control podrá ser de valores medios o promedios. Vemos ahí una gráfica de desvío estándar en función de la concentración, en este caso para mediciones de alcohol en sangre. Vemos que el desvío estándar en unidades absolutas aumenta con la concentración. Recordemos que ocurre al revés cuando trabajamos con un desvío estándar relativo o con un coeficiente de variación porcentual. Al trabajar con desvío estándar relativo o con una medida relativa de dispersión, bueno, aquí ocurre lo contrario. El valor de ese desvío estándar relativo disminuye con el aumento de la concentración. Recordemos la ecuación de Hurwitz. La ecuación de Hurwitz nos da la reproducibilidad en función de la concentración. La reproducibilidad relativa o el desvío estándar en condiciones de reproducibilidad relativo versus la concentración. Y había una relación exponencial a medida que yo bajaba o descendía en la concentración. Recordemos que la ecuación de Hurwitz fue construida recopilando información desde ejercicios interlaboratorios. Entonces, bueno, esto es una reproducibilidad propiamente dicha, una reproducibilidad a nivel de interlaboratorio. Bien, existen herramientas para describir información no numérica, como son los diagramas de flujo y los diagramas causa y efecto. Eso a mí me permite entonces ubicar, por ejemplo, como veíamos recién, las distintas fuentes de variación empleando, por ejemplo, un diagrama causa y efecto. Y después disponemos de herramientas gráficas para el trabajo con datos, como lo son los histogramas, de los cuales hemos desarrollado en el módulo 1, los gráficos de dispersión también, que los hemos desarrollado en los distintos módulos, sobre todo en el 1, y las cartas de control, que es lo que vamos a ver ahora y que es una herramienta bastante usual
bastante importante y básica para el control de la calidad de los resultados analíticos. Hay varios tipos de carta de control. Las más conocidas son estas, las cartas de control de Shewhart, que fue quien las implementó. Recordemos que el control estadístico de procesos proviene de los procesos industriales, es decir, se comenzaron a controlar productos en la industria, se establecían límites para ciertas magnitudes medibles de esos productos, y entonces producto cuyas magnitudes estaban por fuera de esos límites esperados, ese producto era rechazado, por ejemplo, y debía fabricarse nuevo, o se descartaba, etc. Bueno, esas cartas de control o estos control estadístico de procesos los vamos a aplicar para nuestros procesos que ocurren en el laboratorio químico, para nuestros procesos de medición en el laboratorio analítico químico. Entonces decíamos, esas cartas de control, también denominadas cartas de control de Shewhart, de ellas disponemos de las cartas individuales, de las cartas de control de medias o promedios y de las cartas de control de rangos. Respecto de las cartas de individuales y de medias, a mí me van a permitir entonces monitorear el error sistemático, porque vamos a trabajar con muestras de control y de referencia, y las cartas de rangos me van a permitir a mí evaluar el error aleatorio, es decir, que vamos a evaluar la precisión. Con estas cartas evaluaremos entonces las dos características de calidad que tiene un resultado, como son la veracidad y como es también la precisión. Y ahí entonces diagramas de Shewhart para valores individuales, para valores medios y para rango de valores. Estas cartas de control entonces consisten en establecer las características o establecer desde nuestra muestra de datos las características relacionadas a la población que la origina en términos gaussianos, como lo son la media y el desvío estándar. Entonces, de una serie de mediciones repetidas sobre una muestra de control, nosotros establecemos entonces esta carta de control. Entonces, de esa muestra de resultados, nosotros obtenemos la media y el desvío estándar. Teniendo en cuenta la media, entonces nosotros construiremos o estableceremos las líneas de aviso superior, que estarán a más 2 desvíos estándar de esa media, la línea de control superior que estará a 3 desvíos estándar respecto de esa media. Y así hacia arriba y hacia abajo. Es una carta de control simétrica y vemos que nuestra muestra de datos tendrá asociada su correspondiente curva de Gauss. Como ya dijimos, en los procesos de medición química, a través del teorema del límite central, nosotros estimamos un comportamiento normal. Esta carta de control entonces se construye evidentemente con mediciones repetidas sobre esa muestra de control. Esa muestra de control que, por ejemplo, a mí me permite chequear o controlar la calidad del método analítico completo, desde el tratamiento de la muestra hasta la medición en sí. Una vez que yo con, por ejemplo, 20 repeticiones obtengo un valor de media, un valor de desvío estándar, ya puedo construir esta carta de control. Y después me debe quedar suficiente cantidad de muestra de control para seguir obteniendo nuevos puntos a lo largo de las sucesivas secuencias analíticas que yo vaya teniendo a lo largo del tiempo. Recordemos que esta carta de control se construye con las muestras de control. Esta carta de control no tiene información de otras muestras que no sean las muestras de control.
Y esta carta de control es a una sola concentración, tengamos en cuenta eso. Entonces supongamos que, yendo al ejemplo nuevamente de la muestra de suelo, entonces yo compro material de referencia certificado, vamos a suponer, para un metal pesado. Bueno, esa muestra de material de referencia certificado o ese material de referencia certificado, yo puedo analizarlo repetidas veces. Obviamente ese metal pesado va a estar a una concentración en ese suelo, de ahí obtendré una serie de repeticiones de mediciones. Con esas mediciones de ese material de referencia yo voy a construir mi carta de control y además me debe quedar una cantidad suficiente de ese material de referencia certificado para a lo largo de las sucesivas secuencias analíticas de aquí al futuro poder controlar, digamos, mi método. Es decir, una vez que realizo mi serie de mediciones repetidas, yo establezco las líneas de aviso y las líneas de control, y en base a esas líneas de aviso y esas líneas de control, sobre esas líneas de aviso y líneas de control, sobre esa carta, yo empiezo ahora a colocar los puntos de control que voy a obtener sucesivamente en cada secuencia analítica. Recordemos que esto es a un dado nivel de concentración. Si yo trabajo sobre un rango muy amplio de concentraciones, sobre un rango de trabajo muy amplio de concentraciones, bueno, probablemente tenga que hacer dos cartas de control. Una carta de control a cada nivel de concentración, o incluso tres. Dependerá qué tan amplio es este rango. Esta carta de control entonces a mí me permite verificar de manera continua cómo evoluciona mi método de análisis. Cuando los puntos que yo voy teniendo van cayendo, por ejemplo, fuera de la línea de control superior, eso implica la posibilidad de que mi método ha perdido calidad en la emisión de resultados. Dicho de otra manera, que mi método ha adquirido un sesgo. Y este tipo de cartas de control a mí me permite evaluar el sesgo. Si recordamos la línea de aviso superior y la línea de aviso inferior, que están a más o menos 2 sigmas respecto del valor medio, implica un intervalo de confianza al 95%. Las líneas de control superior e inferior me están involucrando ahora un intervalo de confianza al 99.7%. ¿Sí? En el caso de esas líneas de control, en el caso de la línea de aviso superior e inferior, la probabilidad de tener un punto fuera de ese intervalo al 95% de confianza, es decir, la probabilidad de tener un punto más allá de los 2 sigmas, para arriba o para abajo, es del 5%. En el caso, entonces, de la línea de aviso superior e inferior, yo naturalmente voy a tener 5 puntos de cada 100 que me van a caer por fuera de ese intervalo de confianza entre más o menos 2S respecto de la media. ¿Sí? 5 de cada 100, 1 de cada 20 puntos van a caer por fuera de la línea de aviso superior e inferior. Eso no significa que mi método analítico esté funcionando mal, eso no significa que mi método analítico haya obtenido un sesgo, simplemente es la casualidad. La casualidad me dice de que 1 de cada 20 o 5 de cada 100 van a caer por fuera de ese intervalo. Lo mismo respecto de las líneas de control superior e inferior, que están a más 3S, a más menos 3S del valor medio. En ese caso, la probabilidad de que un punto caiga más allá de esas líneas de control es de 1 cada 330, es decir, es del 0.3% o del 3 por mil. Entonces, 1 de cada 330, 350 mediciones van a caer ahí afuera, y que caiga un punto de acuerdo a esa probabilidad no significa que mi método analítico esté funcionando bien. La probabilidad es baja de que ello ocurra. Si, por ejemplo, yo hago un control diario
y mi laboratorio trabaja todos los días del año, una vez por año yo voy a tener un punto fuera de esa línea de control superior. A los fines prácticos, yo siempre tengo que pensar en los fines prácticos, entonces a los fines prácticos lo que yo pretendo es evaluar cuándo mi método analítico está funcionando mal para evitar seguir midiendo, para buscar la correspondiente fuente de sesgo. Entonces, a los fines prácticos, cuando yo tenga un punto por fuera de esa línea de control superior, yo voy a suponer que mi método analítico funciona mal, a pesar de que tengo la probabilidad, que es baja por cierto, de que en realidad sea un producto de la casualidad y no un problema del método en sí. Para evitar, digamos, o para verificar que ese punto que está por fuera corresponde a un mal funcionamiento del método, yo lo que puedo hacer es volver a medir una muestra de control. Entonces, ahora sí, que dos muestras, que dos puntos eh, secuenciales o sucesivos me caigan fuera de esas líneas de control, la probabilidad de que eso ocurra ya es bastante más baja. Entonces, a los fines prácticos voy a decidir que mi método analítico está fuera de control estadístico. Bueno, después vamos a ver algunos criterios adicionales que hay a este respecto y que me van a permitir a mí decidir en base a cálculos estadísticos cuándo mi método analítico está fuera de control. Entonces, acabamos de ver acá lo que es una carta de control o un diagrama de Shewhart para valores individuales. Todos estos puntos azules son valores individuales, es decir, una muestra una muestra de control, una muestra de referencia, que yo la analizo como si fuese una muestra de trabajo, una muestra incógnita, ¿sí? Y que de esa muestra yo obtengo un solo resultado. Aquí en la pantalla tenemos el formulario, digamos, para calcular estos dos parámetros que son, bueno, la media, que ya sabemos cómo la calculamos, y el desvío estándar, que también sabemos cómo lo calculamos. Aquí a la izquierda se muestra esto. Pero también hay una forma de calcular el desvío estándar en función del rango medio. El rango medio es, como su nombre lo indica, el promedio de todos los rangos individuales. Pero bueno, esto que tenemos ahí a la derecha que dice rangos móviles, el cálculo del desvío estándar en función del término rangos móviles, es anecdótico, digamos, es histórico. Ya no se calcula de esta forma, pues bueno, todo el mundo ahora tiene al alcance al menos una calculadora para determinar el desvío, el desvío estándar de acuerdo a la fórmula tradicional. Lo que tenemos a la derecha es una forma alternativa de calcular el desvío estándar y es una forma, digamos, fácil de calcular si se hace a mano. Actualmente ya nadie hace cálculos a mano, todo lo hacemos en función de algún software, en función de una calculadora. Entonces, bueno, tengan en cuenta simplemente lo de la izquierda y sepan que lo de la derecha es el cálculo del desvío estándar en función del rango. Es un cálculo aproximado. Nosotros siempre vamos a trabajar con el término de la izquierda. Y arriba tenemos el límite central más menos 3 veces el desvío estándar. Eso me va a dar a mí las líneas de control, como lo veíamos en el gráfico superior. La línea de control superior, el valor medio más 3 desvío estándar, y la línea de control inferior, el valor medio menos 3 desvíos estándar. Bueno, tengamos en cuenta que una carta de control, supongamos que nosotros hacemos un control diario, una carta de control se va a construir con al menos 20 puntos. Es decir, que yo necesito por lo menos 20 días para tener una carta de control completa. Y una carta, si desde esos datos a lo largo de 20 días calculo un desvío estándar, ese desvío estándar es una estimación de la precisión en condiciones de reproducibilidad interna, dentro del laboratorio. Tengamos en cuenta que ahí hemos trabajado a distintos días, hemos trabajado probablemente con distintos estados de calibración del equipo, probablemente con distintos operadores, etc. Entonces,
Desde una carta de control yo puedo obtener información de precisión en condiciones de reproducibilidad interna, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahí vemos entonces, dijimos cómo calculamos el desvío estándar. Y ahí tenemos de nuevo una carta de control con los límites de aviso y los límites de control. Un poquito más exacto, pero a los fines prácticos, las líneas de aviso ocurren o se grafican a una distancia de 2 sigmas o 2 s, hablando más correctamente, y las de control a una distancia de 3 s. En el caso de que tengamos cartas de controles pequeñas, trabajaremos con intervalos de confianza utilizando T. En este caso, en general eso no se usa nunca, porque siempre las cartas de control en general tienen arriba de 15, 20 datos. Y a medida que uno avanza, y si los puntos están siendo correspondiendo, mejor dicho, a un método de control bajo control estadístico, yo puedo ir construyendo mi carta. Puede pasar de tener de 20 puntos a 21, a 30, a 40, etc. Entonces, esta carta de control, que está basada en medidas previas, a mí me va a permitir verificar si mi sistema está bajo control estadístico. Dicho de otra manera, si mi sistema mantiene su sesgo no significativo. A medida que yo empiezo a tener puntos por fuera de la línea de control, ¿sí? La línea de aviso es eso, me avisa de que estoy teniendo puntos en esa zona, ¿no? Que abra los ojos y que, bueno, puede estar pasando algo, pero no me está dando la seguridad o una certidumbre alta de que hay una salida de control de mi método. Simplemente me está avisando. Ahora sí, a más o menos 3 desvíos estándar, la línea de control me dice que si bien hay una probabilidad de que sea un falso positivo, ¿sí? Perdón, sí, hay una probabilidad de que sea un falso positivo, bueno, me dice que mi método puede estar fuera de control estadístico. Bueno, después tenemos lo que llamamos las cartas de control para valores medios o los diagramas de Shewhart para valores medios. En lugar de trabajar con valores individuales, yo trabajo con valores promedio. Por ejemplo, si yo hago diariamente 2 puntos de control, supongamos que yo tengo una secuencia analítica larga que empieza a la mañana y termina por la tarde, bueno, yo puedo poner un punto de control al principio, al comienzo de la jornada analítica y otro punto de control al final de la jornada analítica. Entonces yo puedo construir una carta de control con el promedio de esos dos resultados. Entonces ahora las líneas de aviso y de control las voy a construir teniendo en cuenta el error típico de la media. En lugar del desvío estándar, tendré en cuenta el desvío estándar normal, tendré en cuenta el desvío estándar de la media, donde simplemente yo debo dividir ese desvío estándar sobre raíz de n, donde n es la cantidad de puntos que componen a mi promedio. Si estoy trabajando con 2 puntos, pues será raíz de 2. Entonces esperamos nosotros obtener una carta de control que sea más angosta, cuyas líneas de acción y de control estén más cercanas al valor medio. Pero tengamos en cuenta que si yo construyo mi carta de control con valores individuales, mis puntos de control tienen que ser también puntos individuales, tienen que ser valores individuales. Yo no puedo mezclar una carta de control hecha con valores individuales y dentro de esa carta introducir puntos de control que correspondan a promedios de 2 o 3, porque ya vimos que las líneas de aviso y de control son más cercanas al valor medio cuando se trata de una carta de control de valores medios. Hay que tener en cuenta eso. Y de nuevo, insisto, la carta de control se construye con la muestra de control y a su vez esa muestra de control, esa misma muestra de control, me sirve luego para obtener los puntos de control
para las distintas secuencias analíticas, las distintas corridas analíticas, ¿sí? Una vez que la muestra de control se me acaba, me quedo sin muestra de control, tengo que construir una nueva carta de control, ¿sí? Porque mi carta de control tiene un valor promedio que refleja la concentración de mi muestra de control. Si yo cambio la muestra de control, cambia la concentración. Obviamente necesito una nueva carta. Eso siempre a tenerlo en cuenta. Y en esa carta de control está construida siempre, como dijimos, con esa muestra de control. Utilizo los puntos de control y no hay otra información. Ahí yo no voy a mezclar las muestras de trabajo con mis muestras de control. La carta de control se construye con la muestra de control A y se utilizan los puntos de control de la misma muestra de control A. Y cuando hablamos de si nosotros vamos a verificar el sesgo, como es lo que estamos viendo ahí para las cartas de control de valores individuales y de valores medios, siempre tengo que utilizar un material de referencia. No puede ser cualquier muestra. O un material de referencia en el mejor de los casos y el ideal un material de referencia certificado. Eso es caro y habitualmente no se usa así porque es caro. Al menos trabajar con una muestra de referencia o una muestra adicionada, por ejemplo, puede ser. Bueno, cada método analítico tiene sus propias particularidades, entonces cada método analítico y cada matriz que es alcanzada por ese método analítico tiene sus propias particularidades. Por eso yo los invito a aplicar, a intentar desarrollar o diseñar una carta de control para sus propios métodos y ahí entonces van a encontrarse con las distintas dificultades. Una dificultad puede ser que la muestra de control no sea estable en el tiempo, en cuyo caso no vamos a poder construir una carta de este tipo. Tendremos que buscarle la vuelta para elaborar otro tipo de carta de control, como puede ser una carta de control basada en recuperación, donde yo simplemente lo que hago es tomar una muestra y hacerle un agregado conocido de un patrón y anotar el valor que recupero. Luego otro día me llega otra muestra totalmente diferente, hacer el mismo agregado para intentar recuperar lo mismo y luego anotar la recuperación. Y así yo voy construyendo una carta de control basada en recuperaciones y de esa forma yo me independizo de la inestabilidad de una muestra. Por ejemplo, las preguntas, seguramente usted, el que esté escuchando esta charla, seguramente se estará haciendo algunas preguntas al respecto. Sería bueno que las coloque en el foro o al menos me mande un correo electrónico individual para que podamos esclarecer y no queden dudas. Bien, aquí estamos viendo lo que se llaman las reglas de Western Electric, que bueno, digamos, fueron implementadas por esta empresa a partir de esa fecha, en lo que es no en el laboratorio, sino en un proceso industrial. Nosotros vamos a aplicar esas mismas reglas al laboratorio analítico. Y estas reglas son aplicables a diagramas de Sheward de valores individuales o a diagramas de Sheward de valores medios, como los que acabamos de ver. Entonces, primero vamos a los fines de que esto quede claro, vamos a dividir la carta de control en tres zonas. La zona central, que va a ir desde menos un desvío estándar hasta un desvío estándar, le vamos a llamar la zona A. Luego la zona de aviso, que va a ir desde menos un desvío estándar a menos dos desvíos estándar, y de más un desvío estándar a más dos desvíos estándares, que yo le voy a llamar la zona B. Y la zona de control, que va a ir desde menos 2 desvíos estándar a menos 3 desvíos estándar, y de más 2 desvíos estándar a más 3 desvíos estándares, que yo le voy a llamar la zona C. Entonces, vamos a considerar que el procedimiento analítico se encuentra fuera de control cuando, y el primer punto es el que nosotros nombramos y el que probablemente ustedes más conozcan, cuando un punto ocurre más allá de la zona de control o acción. Como dijimos, la probabilidad de que eso ocurra
es menor a 0,3%, como decíamos. Eso va a ocurrir naturalmente o por efecto de la casualidad, uno cada 330 veces. Entonces, como esa probabilidad es bastante baja, cuando ocurra un punto más allá de la zona de control, yo voy a decir que mi procedimiento analítico está fuera de control. La probabilidad de que eso ocurra es bastante baja. Después hay otra regla, que 2 de 3 puntos consecutivos en la zona de control, que eso ocurra, la probabilidad es bastante más baja, ahora es de 0,06, es decir, 6 cada 10.000, de 6 cada 10.000, eso es bastante bajo. Entonces, si existen 2 de 3 puntos consecutivos en la zona de control, eso es una evidencia de que mi método analítico está fuera de control estadístico. Luego le sigue 6 puntos consecutivos en línea ascendente o descendente, eso también es poco probable que ocurra. 9 puntos consecutivos a un lado de la línea central, no está el cálculo de probabilidad, pero la probabilidad es más baja aún que los casos anteriores. 14 puntos consecutivos alternando arriba o abajo, cíclicos o series temporales, son todas probabilidades bajas. Entonces, cualesquiera de esos comportamientos que nosotros encontremos en nuestra carta de control respecto de los puntos de control van a ser indicios de que nuestro método de análisis, nuestro sistema de medición, está fuera de control estadístico. Y cuando está fuera de control estadístico, veremos qué hacemos. Paramos el método y probablemente tengamos que descartar todos los ensayos que hemos hecho antes de haber controlado, todos los ensayos que hemos hecho desde nuestro último control hasta el penúltimo control, digamos. Bueno, vemos que es fácil darse cuenta, cuando ocurre un punto más allá de la zona de control, nosotros paramos y tardamos un punto en darnos cuenta. 2 de 3 puntos consecutivos en la zona de control, 2 de 3 puntos, tuvimos que hacer 3 puntos. Si nuestro control es diario, implica que tardamos 3 días en darnos cuenta de que en este caso nuestro procedimiento analítico se fue de control. En el caso 3, tardamos 6 días, en el caso 4, 9 días, 14 días, 15 días. Imagínense que nosotros le tengamos que informar a nuestro cliente 15 días después que el resultado que le dimos 15, que le informamos 15 días atrás, puede estar invalidado, ¿no? Eso sería bastante engorroso. Entonces debemos buscar alternativas para disminuir ese tiempo que nosotros tardamos en darnos cuenta de que un procedimiento analítico se encuentra fuera de control. Ahí vemos unas gráficas donde vemos las distintas reglas. La regla 1, un punto más allá del límite de control. La regla 2, 4 de 5 puntos en la zona B. Bueno, la regla 3, la regla 4, ven como vemos son comportamientos bastante atípicos. Si nosotros lo vemos a simple vista, eso salta. Bueno, fueron criterios elaborados en base a cálculos probabilísticos. Que ocurran estos sucesos, la probabilidad para digamos, la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos para un procedimiento, para un proceso que está bajo control estadístico es muy baja. Por lo tanto, cuando ocurre esto, implica que sí, en efecto, tenemos una evidencia fuerte de que ese proceso está fuera de control estadístico. Ahí tenemos otras reglas más, la regla 6 que le llamamos estratificación, eso queda bastante claro de que mi proceso analítico está fuera de control. Nosotros esperamos obtener resultados como los que veíamos en esta carta, ¿no? Ahí vemos entonces una nube de resultados con una dispersión bastante heterogénea, más concentrada en las partes medias, pero aleatoria. En los casos que veíamos recién, no hay mucha aleatoriedad, sino que hay en efecto una tendencia a ocurrir. Fíjense que en este caso, en el caso de la regla 5, nosotros tardamos
6 días en darnos. Si nosotros hacemos un control diario, vamos a tardar 6 días en darnos cuenta de que nuestro proceso no está funcionando bien. En este caso, fíjense la cantidad de puntos que tenemos, una mezcla de variación sistemática. Como decíamos recién, el caso de arriba nos muestra un proceso que está bajo control. El que me sigue, la gráfica de, evidentemente, una tendencia que va adquiriendo. Nuestro método está adquiriendo, vaya a saber por cuál causa, un error sistemático positivo. Va informando resultados cada vez más grandes en el tiempo. Un error, si se quiere, proporcional al tiempo. En el caso 3 tenemos saltos en el nivel del proceso. Tenemos resultados bajos que se mezclan con resultados altos, que vuelven a resultados bajos. Esto puede estar relacionado a un cambio de equipo, por ejemplo, un cambio de operador, distintos estados de calibración, etc. En base, este es el síntoma. Nosotros a través de una carta de control encontramos el síntoma de que algo no está funcionando bien. Y ese es el punto de partida o el disparador a un proceso de investigación para dar con ese proceso o con esa causa del problema. Aquí tenemos ciclos recurrentes, pero fíjense que necesitamos una buena cantidad de puntos para darnos cuenta de que esto ocurre. Puntos siempre cercanos a las líneas de control, puntos arriba, muy abajo, siempre cercanos. Y en este otro caso, una disminución de la variabilidad, es como que de pronto aumentó la variación, disminuyó la variación, ¿qué pasó en este caso? Bueno, habrá que ver si la variación cayó, porque supongamos que el analista se familiarizó aún más con el método, bueno, correspondería realizar una nueva carta, porque evidentemente si ocurre un fuera de control, no va a ser detectado. Entonces siempre tenemos que tener una carta de control actualizada. ¿Por qué ocurrió esa pérdida de variabilidad? Bueno, habrá que ver. En todo caso, si esa pérdida de variabilidad se adjudica a que se mejoró la precisión de un equipo, el personal se familiarizó, se mejoraron las condiciones ambientales, etcétera, etcétera, lo que sea, bueno, implicaría realizar una nueva carta de control para adecuadamente monitorear ese sesgo. ¿Sí? Hasta ahora hemos hablado siempre de cartas de control de valores individuales o de media, dependiendo qué tipo de control yo vaya a hacer. Mientras más controles yo hago, más rápido voy a poder detectar una salida de control de mi proceso. Pero obviamente, mientras más controles yo hago, más costos, más recursos van a estar implicados. Entonces, como siempre, es una relación de compromiso entre la bondad del control que yo estoy haciendo y los recursos que voy a estar destinando a eso. Muchas veces ocurre que en una secuencia analítica yo tengo más muestras de control que muestras incógnitas, que muestras de trabajo. En cuyo caso, si soy un laboratorio que presta servicios a terceros, voy a empezar rápidamente a perder rentabilidad, ¿no? Ahí tenemos entonces tres cartas de control donde se ve la influencia de los valores discrepantes. Bueno, un valor discrepante se detecta rápidamente, es un valor que corresponde a un punto más allá de esas líneas de acción. Y ustedes se fijan cómo cambian esas líneas. Tenemos un punto de control, un valor discrepante que en presencia de ese valor discrepante, y si nosotros calculamos esos límites que son las líneas de control, en el caso me da 68, la superior, y la inferior 33, 69 y 33. Si yo quito este valor discrepante, la línea de control, fíjense cómo cambia, pasó de 68, de 69 a 55, así que disminuyó bastante. Entonces, siempre es importante construir la carta de control sin tener en cuenta esos valores discrepantes. Es decir,
Bueno, ya hablamos de valores discrepantes en el módulo 1, también creo que hablamos en el módulo de validación. Es importante decidir cuándo un valor es discrepante. Recordemos que para decidir o para concluir que un valor es un valor discrepante, nosotros nos vamos a basar en alguna observación respecto de la obtención de ese resultado y además de una prueba estadística. Nunca tienen que estar, nunca en lo posible, nunca debemos solamente fiarnos de la prueba analítica, de la prueba estadística. Siempre tenemos que tener en cuenta algún otro criterio adicional que nos permita decidir que ese punto es realmente un valor aberrante o un valor discrepante. Vamos ahora a las gráficas de Sheward o las gráficas de control de calidad, pero para rangos. Ahora, en lugar de graficar líneas de control superior e inferior en base al promedio y al desvío estándar, lo que voy a graficar son líneas de control pero para rangos. Bueno, la línea central va a ser el promedio de los rangos. ¿Cómo construyo un rango? ¿Qué es? Es una diferencia entre dos puntos de control. ¿Sí? O si tengo más de dos puntos de control, yo tengo 5 puntos de control, el rango va a ser la diferencia entre el punto de control más bajo respecto al punto de control más alto. El rango promedio será pues el promedio de todos esos rangos. Si para cada día yo analizo 2 veces una muestra de control, voy a poder tener un rango diario. Entonces, del promedio de esos rangos diarios va a ser mi rango medio, esto que yo tengo aquí. R medio y un 2 abajo que no tiene importancia, digamos, en esta diapositiva. ¿Cómo construyo la línea, inferior de control? Será el valor de ese rango medio, que yo lo puedo calcular muy fácilmente, multiplicado por un estadístico de 3. Y la línea superior de control de ese rango va a ser de nuevo el rango medio multiplicado por un parámetro estadístico de 4. Y fíjense que de dónde sacamos estos estadísticos de 3 y de 4, los sacamos de una tabla como la que está aquí en la misma diapositiva. Si nosotros tenemos una carta de control compuesta de 20 muestras, de n igual a 20, pues el de 3 va a tomar el valor de 0,14 y el de 4 de 1,575. A los fines prácticos y en un proceso analítico, como es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, va a tener más importancia la línea superior más que la línea inferior. Porque la línea inferior me va a decir que cuánto más pequeño puede ser un rango. Un rango puede tomar, en términos absolutos, el valor más chico que puede tomar un rango es 0. Y para mi químico analítico, que estoy comparando dos muestras duplicadas. Un rango 0 implica que las dos muestras han tomado exactamente el mismo valor. Entonces, no, eso absolutamente no tengo ningún problema. Sí me va a interesar saber cuál es la máxima diferencia que pueda haber entre dos resultados de una muestra de control duplicada. Eso me lo va a dar la línea superior de confianza para el rango. Entonces, prácticamente la línea inferior no le presto importancia. Yo voy a construir una carta teniendo en cuenta el rango medio y la línea superior de control. Y aquí lo vemos, la línea de control, fíjense, inferior es 0, no tiene ninguna importancia, no hace falta calcularla ni nada. Acá tengo el rango promedio y acá tengo el límite de control superior para ese rango. Aquí nos advierte muy bien, pero en la carta de control de rangos, los dos semi-intervalos, digamos, no son simétricos. En la carta de control de valores medios, como ocurre en una gaussiana, el semi-intervalo de abajo respecto al semi-intervalo de arriba son iguales, por lo tanto es simétrica, porque yo tengo mi gaussiana
simétrica. De 3S a X yo tengo la misma distancia que de X a menos 3S. Eso no ocurre en una carta de rangos. Aquí no se nota muy bien, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo tengo un punto por fuera de esa línea, implica que estoy teniendo un rango superior a lo normal. Es decir, que mi método ha adquirido ahora error aleatorio. Las cartas de rango a mí me sirven para monitorear el error aleatorio. Ver si pierdo precisión, por ejemplo. A mí me interesa saber si pierdo precisión por alguna causa. Bien, esto también es fácil de hacer. Todos, tanto las cartas de control de medias, de valores individuales y de rangos y otras más, se pueden construir, por ejemplo, con Minitab, que es el programa que habíamos venido mirando. Y si no, también bastante simple hacerlas con Excel. Es simplemente calcular una media, un desvío estándar, un rango medio, etc. Y si no, hay muchos programas estadísticos, incluso gratuitos, que a mí me permiten construir muy fácilmente cartas de control. Pero todo el mundo tiene Excel, por ejemplo, en su computadora. Hacer una carta de control con Excel es bastante simple. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de caso donde se ensaya la potencia de un material de control que es usado en el monitoreo del análisis de rutina de un producto farmacéutico a fin de asegurar la estabilidad del proceso analítico. Entonces se hace lo siguiente. Esto es para un fármaco, ¿no? Se ensaya la potencia de un material de control que va a ser usado en el monitoreo del análisis de rutina de un producto farmacéutico. Entonces, vamos a construir primero la carta de control. Se pesan 10 comprimidos, se transfieren a un Bessel de extracción más 500 mililitros de metanol, se vibran por 12 minutos, se filtran, se hacen diluciones sucesivas, 5 más 45 y luego 5 más 95. Se agrega estándar interno a la segunda dilución, se lleva al HPLC a través de un vial y se obtienen estos resultados, ¿no? Que consisten en 3 replicados independientes por corrida. La potencia es determinada en miligramos por comprimido. Los datos fueron obtenidos en varias semanas con variación del número de mediciones por día. Cada replicado fue obtenido por el mismo analista y trabajaron 8 analistas. Ahí tenemos la primera corrida, 3 resultados, la segunda corrida, 3 resultados y así sucesivamente. Estos fueron entonces resultados obtenidos en condiciones de reproducibilidad. Los resultados de cada 3 corridas diarias, eh, sí, cada 3 corridas diarias, estas 3 corridas diarias, si yo calculo un desvío estándar, será un desvío de repetibilidad. Lo mismo, si me voy a la corrida 2, también. Pero si yo analizo o calculo el desvío estándar de las 29 corridas en su conjunto, pues tendré un desvío estándar en condiciones de reproducibilidad. Y ahí tengo las gráficas, las dos. Las gráficas de, en este caso, valores medios. Y ahí he trabajado con una media de 3. Las distintas corridas. Y tengo ahí un punto por fuera de la línea de control. Y tengo acá las líneas de control que son simétricas como era previsible. Y abajo tengo la gráfica de rangos, donde cada día yo tengo un rango. De esas 3, cada día yo tengo 3 mediciones, o cada corrida analítica tengo 3 mediciones. El rango va a ser la diferencia entre el valor más grande respecto del valor más pequeño. Y gráfico mis rangos. Entonces, este gráfico a mí me indica cuando tengo un punto más allá de, por ejemplo, utilizando la primera regla de Western Union, un punto más allá de la línea de control, implica que el procedimiento puede habérseme, el proceso puede habérseme salido de control. Acá me está indicando también que tengo un rango superior al rango, al límite de control, por lo tanto, implicaría también que mi proceso analítico se me ha salido de control. Bueno, lo que aquí hemos hecho entonces a continuación es
extraer un valor discrepante, ese que habíamos visto ahí, a los fines de... Ahora estamos en un proceso de construcción de la carta de control, ¿no? Lo que hacemos en este punto es haber eliminado un resultado, el número 28. No obstante, aparecen ahora otros posibles valores discrepantes que los eliminamos y ahora las cartas de control nos quedan de esta forma. Hemos eliminado tres valores o cuatro valores, a ver, eh, tres valores discrepantes, tanto para la carta de valores medios como para la carta de rangos. Y ahí he construido mi carta de control. A continuación, yo tendré que utilizar esa carta de control e ir incorporando a esa carta de control los nuevos puntos de control que me van a servir justamente para monitorear mi método respecto del sesgo y respecto del error aleatorio y también, ¿por qué no?, para seguir construyendo mi carta de control. Mientras más puntos le ponga a mi carta de control, más acercada o más aproximada a la realidad va a estar. Bien, esta carta de control que tenemos aquí está basada en variabilidad dentro de muestras. Si volvemos a los datos de este caso, y si se acuerdan un poco de análisis de ANOVA, de análisis de varianza, se acuerdan que teníamos la variabilidad dentro de muestras y la variabilidad entre muestras, que la variabilidad entre muestras estaba relacionada a la reproducibilidad y la variabilidad dentro de muestras estaba relacionada a la repetibilidad. Entonces la pregunta es, ¿con cuál de los dos desvíos estándar construimos nuestra carta de control? ¿Con el desvío estándar dentro de muestras o con el desvío estándar entre muestras? La pregunta es, ¿la construimos con el desvío estándar entre muestras? O sea, la carta de control implica trabajar en condiciones de reproducibilidad interna. Por lo tanto, tenemos que utilizar el desvío estándar entre muestras. Bueno, en la gráfica que veíamos recién, esta está basada en variabilidad dentro de muestras. Por lo tanto, las líneas de control se han estrechado y por lo tanto tenemos muchos puntos fuera de esas líneas de control. Esos puntos fuera de la línea de control no nos están indicando que el método, que el proceso está fuera de control, sino que simplemente son falsos positivos. Entonces, siempre es importante construir adecuadamente una carta de control. O ustedes supongan que en lugar de construir una carta de control basada en materiales de referencia, matriz coincidente con las muestras, en lugar de construir una carta de control de ese modo, ustedes la construyen utilizando soluciones de referencia o calibradores, etc. Los intervalos de confianza van a ser más estrechos, ¿sí? Por lo tanto, eso no va a reflejar la variación y en el caso de utilizar calibradores solamente van a estar monitoreando lo que ocurre a nivel instrumental, ¿no? Entonces, a los fines de analizar lo que ocurre globalmente en todo el proceso analítico, ustedes deberán utilizar muestras matriz coincidentes con las muestras de trabajo que habitualmente tienen. Y a los fines de construir la carta de control tendrán que utilizar el desvío estándar en condiciones de reproducibilidad interna, ¿no? Esos son dos puntos importantes para construir la carta. Ahora, si ocurre lo contrario, supongamos que ustedes, no sé, por alguna causa calcularon mal un desvío estándar para elaborar esas líneas de control, calcularon mal ese desvío estándar y el desvío estándar les dio superior al real. Van a tener una carta de control con intervalos, con líneas de control muy amplias y por lo tanto puntos que pueden estar indicando un fuera de control van a quedar dentro de esos límites. Y por lo tanto lo que van a tener es ahora falsos negativos. Entonces,
Moraleja de esto, siempre es conveniente construir la carta de control con un desvío estándar real, con un desvío estándar obtenido desde nuestros procesos de observación, ¿no? Con valores reales obtenidos de repetición de mediciones dentro del propio laboratorio, porque si no corremos el riesgo de tener o una tasa elevada de falsos positivos o una tasa elevada de falsos negativos. Y ahí tenemos otros ejemplos, gráficas de control, donde tenemos los valores. Acá tenemos dos control por cada corrida, 2 puntos de control por cada corrida. En el gráfico de abajo los valores promedios. Y en el gráfico de abajo una carta de rango. Si se fijan en la carta de rango solamente tenemos la línea de control superior, mientras que en la carta de control de media la línea de control superior e inferior. En el punto 3, nosotros estamos viendo que hay un rango por fuera del límite superior, mientras que la carta de control de media no nos acusa nada. Entonces, son dos cartas complementarias. No implica que si una carta me indica que un punto está fuera de control estadístico, la otra también va a decirme lo mismo, porque están evaluando parámetros diferentes. La carta de control para valores medios, me está evaluando el error sistemático, y la carta de control para rangos me está evaluando el error aleatorio. Bueno, si ustedes tienen ahí a la mano Minitab, pueden entrar en el menú estadística, cartas de control, y ahí tienen los distintos tipos de cartas. A pedido de alguien, puedo elaborar un pequeño videito de cómo utilizar ANOVA para construir cartas de control. El que lo desee, lo pone, lo escribe en algún mensaje ahí en el foro y me preparo un videito para esto. Antes de terminar con esto, quiero aclarar una cosa. Es posible construir una carta de control de rangos simplemente con un punto de control solamente por correo analítico. Por ejemplo, yo puedo controlar con un solo punto diario, ¿sí? Yo puedo tener hoy un punto de control, mañana otro punto de control, pasado otro punto de control. Con esos puntos yo puedo construir una carta de control de valores individuales y también una carta de control de rango. Ustedes dirán, ¿cómo voy a construir una carta de control de rango si tengo un solo punto? No, pero puedo elaborar los rangos en función de los días sucesivos. Por ejemplo, el rango 1 va a ser la diferencia entre el punto del día 1 respecto del punto del día 2. El rango 2 va a ser la diferencia del punto del día 2 respecto del punto del día 3. El rango 3 será la diferencia del punto del día 3 respecto del punto del día 4, etc. Entonces, de esa forma, simplemente haciendo un control diario, yo puedo elaborar una carta de control para valores individuales y una carta de control de rangos. Simplemente agrego una gráfica más, simplemente son algunos cálculos adicionales. Teniendo un software, teniendo Excel, el trabajo adicional es prácticamente nulo. Entonces yo puedo tener más información simplemente utilizando las ventajas del software.